Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, como habrán podido observar, estoy sordo. Me quedé sordo hace un mes aproximadamente por producto de la administración inadecuada, evidentemente, de un antibiótico. Ya tenía comprometido mi comparecencia aquí con las personas que nos habían invitado. Bueno, y mis compañeros de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina han decidido que a pesar de esta dificultad yo compareciera hoy. La dificultad no es ni para hablar ni para leer, sino para escuchar, lo cual me va a crear algunos problemas para interpretar lo que digan los distintos grupos parlamentarios. Bueno, por eso tengo un compañero acá al lado, José María Galante, que tratará de traducirme o escribir las respuestas. Por otra parte, como el sonido que tengo es un sonido metálico que rebota, un feo sonido, corro el riesgo de levantar mucho o bajar mucho la voz. En todo caso serán indulgentes conmigo, ¿sí? Alguna disonancia hay en las cosas que digo. Bueno, planteado esto, voy a comenzar un poco a... Esto me lo quita de los 15 minutos, esta entrada. Voy a empezar a hablar de la querella argentina, para luego tratar de desarrollar otras vías posibles, que nosotros entendemos posibles o necesarias, de dar satisfacción a las víctimas del franquismo. La querella argentina nació como consecuencia, yo creo que todos, de alguna manera, todos los que se han interiorizado de este tema lo conocen, a raíz de la paralización de las investigaciones que había iniciado el juez Garzón, que determinó que se declarara competente en octubre del año 2008. Posteriormente, no solamente ocurrió esto, sino que se lo procesó, nada más ni nada menos por prevaricación. Yo supongo que es el único caso que ha habido en el mundo de un juez que es procesado como consecuencia de haber abierto un procedimiento para investigar crímenes contra la humanidad o crímenes masivos de las características que hubo en España. Lo cierto es que eso determinó de que las víctimas buscaran otras vías alternativas a la jurisdicción española, que en ese momento a la que en ese momento no podían acudir. Y algunos españoles que se encontraban en Argentina, junto con algunos abogados, entre los que yo me cuento. Yo resido en Madrid hace 37 años, pero viajé a Argentina con motivo de esta situación y decidimos interponer una querella el 14 de abril del año 2010. Posteriormente, Garzón sería absuelto, entre comillas, del proceso de supuesta prevaricación que se le había instruido, que llamativamente, como una nota de color, digo que hubo un magistrado que votó a favor de que fuera inhabilitado, es decir, que fuera condenado. Este magistrado fue Mesa, el actual fiscal general del Estado, ¿no? Lo cual me parece realmente, y con todo respeto a los miembros que hay aquí del Partido Popular, muy grave, ¿no? Que una persona con estos antecedentes sea fiscal general del Estado. Bueno, lo cierto es que se interpuso la querella la interpusieron dos personas con familiares desaparecidos en España, múltiples organismos de derechos humanos argentinos, como la Madre de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo y muchos otros, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y empezó a andar el proceso con el aval de un tribunal superior, porque inicialmente la jueza se había inhibido de conocer en el tema, porque el fiscal le había planteado de que no estaba acreditado que los hechos no se persiguieran en España. Bueno, nosotros recurrimos a esta decisión y finalmente así ocurrió de que el Tribunal Superior, la Cámara Federal de Apelaciones, ordenó a la jueza que enviara un exhorto a España para que se le informara acerca del estado de las actuaciones. Muchos pensarán, quizás todavía, ¿qué hace una jueza argentina metida en problemas de España? Es la misma pregunta que nos hacían a nosotros. Yo soy abogado en la querella argentina, pero también fui abogado en la causa que llevó adelante Garzón respecto de las dictaduras argentina y chilena, y luego la guatemalteca y otras dictaduras de distintos lugares del mundo. También nos decían ¿qué hacen ustedes, qué hacen los españoles metiéndose en en problemas de los argentinos, ¿no? Y bueno, fue un debate, una lucha de ideas y de principio muy grande para tratar de demostrar de que esto no es cuestión de españoles, ni de argentinos, ni de uruguayos, ni de franceses, sino que es cuestión de la humanidad. Es cuestión de los principios que deben mejorar el progreso social de la humanidad.
frente a la idea de que cada país es soberano para dejar impunes determinado tipo de delitos, planteábamos que felizmente la última mitad del siglo pasado y en lo que vamos de se han dictado muchas normas de derecho internacional que han determinado y que han establecido que hay crímenes que no pueden ser perdonados en ninguna cuestión. Por tanto, no hay ninguna cuestión de soberanía de ningún país que pueda impedir la investigación de estos crímenes. Y si no lo hacen, hay que tratar de crear todos los mecanismos, primero para que haya otros países que ejerzan la jurisdicción, como en este caso está ocurriendo, y después, porque naturalmente la cuestión se decide aquí, en este territorio, en España, en la lucha contra la impunidad, fundamentalmente es en España y de los españoles, lograr de que aquí finalmente se ponga en cuestionamiento esta doctrina del Tribunal Supremo del 27 de febrero del año 2012, que como todos sabemos, decidió que no se podían investigar los crímenes del franquismo. Y lo decidió contradiciendo absolutamente la doctrina que había establecido el 1 de octubre del año 2007 en el juicio al famoso represor argentino Adolfo Scilingo. En ese caso, Scilingo, si se hubiera considerado que los crímenes cometidos por Scilingo estaban prescriptos según el derecho común, el tribunal hizo caso omiso de eso. De hecho, estaban prescriptos, habían pasado más de 20 años desde que Scilingo fue imputado, desde que cometió el crimen hasta que fue imputado, y por tanto estaba prescripto si se hubiera entendido como un delito de derecho común. En Argentina existían las leyes de punto final de evidencia debida y distintos obstáculos procesales para hacerlo. Por otra parte, el tribunal, y esto me parece que es trascendental, porque quizás la cuestión más peleaguda, si se quiere, que plantea el tribunal, es que los crímenes cometidos por el franquismo no eran tales crímenes contra la humanidad en el momento que se cometieron, porque no estaban establecidos en la ley interna española. Esta argumentación y afirma, si se cometieran hoy, en que hay en el Código Penal Español, como se sabe, con vigencia del año 2004, un artículo que establece los crímenes de lesa humanidad, también el genocidio, etc. Entonces, en ese caso sí podrían ser juzgados, porque a partir de 2004 esta norma está en el derecho penal español. Yo recuerdo la fecha, estamos en octubre de 2007, esta determinación en el Código Penal es del año 2004, entró en vigor desde el 2003, entró en vigor en el año 2004, y sin embargo el Tribunal Supremo aplica el tipo de crímenes contra la humanidad, porque dice, contradiciendo lo que dijo la Audiencia Nacional, lo que dice es que entiende que los crímenes deben ser juzgados por el contexto en que se cometieron. En principio eran delitos en el momento que se cometieron en cualquier código penal del mundo. Por otra parte, por tanto, quien los cometió sabía que cometía un delito. Tenía la previsibilidad de una pena, y ahí estaba el tema. ¿Era previsible para que se le pudiera aplicar una pena? Evidentemente debía hacerlo si estaba en el Código Penal. Otra cosa es que no se los persiguiera porque eran delitos cometidos también desde el Estado en connivencia con agentes del Estado. Pero ellos no podían dejar de prever que la pena existiese. Finalmente, lo que dice entonces es que por lo menos, y resumo mucho, por lo menos desde Nuremberg, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde Nuremberg, estos crímenes deben ser investigados porque se han cometido en el contexto de crímenes contra la humanidad. Esto es lo que dijo el Tribunal Supremo el 1 de octubre del año 2007, cuando se trataba de juzgar a un argentino por delitos cometidos en Argentina. Sin embargo, cuando se trató de condenar o juzgar a españoles por delitos cometidos en España contra otros españoles, el Tribunal Supremo dijo que esto no se podía investigar. Bueno, esto dio origen, entre otras cosas, a la querella argentina, pero no solo a la querella argentina. Múltiples resoluciones de distintos organismos internacionales de derechos humanos, de los que integran el Consejo de Derechos Humanos, hablo del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Personas, del Relator para las Ejecuciones Sumarias y Arbitrarias, del Relator para la Tortura y otros tratos crueles o degradantes, del Relator Especial para la Verdad, la Justicia y la Reparación,
y las garantías de no repetición, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el garante y el vigilante del que se cumpla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, más recientemente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, permanentemente están planteando que España debe investigar los crímenes del franquismo. Y en este sentido me parece importante destacar la importancia que ha tenido la querella argentina para las víctimas. Más de 300 personas han declarado en Argentina como querellantes, más de 400 denuncias se han presentado en distintos consulados del país. Es decir, lo que nosotros decimos, para hacerlo más gráficamente, no es un juicio de los argentinos, es un juicio de los españoles, que por el momento se celebra en otro país porque aquí no se puede celebrar. Esta es la situación lacerante que tenemos. Es una tremenda anomalía en un país que se presume de ser un país democrático, que se proclama democrático, que tiene muchos elementos de democracia y que sin embargo continúan en la impunidad crímenes tan espantosos como lo que se vio en España. A mi entender, en España se ha cometido uno de los mayores genocidios que se han cometido en el siglo XX. No podemos permanecer ajenos. Yo sé que hay gente que comulga ideológicamente o con el franquismo o con sus sucesores, pero sin embargo hay que ponerse a pensar un poco en qué valor tiene una democracia en la cual reina la impunidad respecto de cientos de miles de víctimas. Estamos hablando de mucha gente, de mucho terror, de un plan de exterminio, de un golpe militar que fusiló, desapareció, etcétera, etcétera. Por tanto, que estos son crímenes contra la humanidad no le cabe duda a nadie, salvo a la Audiencia Nacional. Ustedes saben que el represor conocido como William Miño, Antonio González Pacheco, fue sometido a la Audiencia Nacional y una sala de la Audiencia Nacional en la que era presidenta Concepción Espejel, y no es extraño, ¿no?, que fuera ella la que tomó esta decisión, se le ocurrió decir de que los crímenes estaban prescritos porque no eran crímenes contra la humanidad. Estamos hablando de Billy el Niño, un hombre que torturó masivamente a decenas y decenas y cientos de personas. Tenemos cantidad de testimonios contra Billy el Niño, pero paralelamente a esto también, aparte de estas torturas sistemáticas, aparte de esto, se violaban los derechos fundamentales, se fusilaba, como ocurrió en el 74 y en el 75, se prohibía el derecho de huelga, se prohibían los partidos políticos. En definitiva, había una violación masiva de los derechos humanos. ¿Cómo es posible decir de que son delitos aislados y que, por tanto, están prescriptos? Esta es un poco la situación que atravesamos, y finalmente, en esta intervención, porque yo supongo que estaré cerca de mi tiempo, ¿no? Pues estoy bien. Bueno, lo que quiero es plantear, me dejaré muchas cosas en el tintero, desde luego, pero yo quiero plantear por qué los crímenes pueden y deben ser juzgados, y por qué es errónea la doctrina del Tribunal Supremo del año 2012. En principio quiero destacar que las fuentes del ordenamiento jurídico establecido en España son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y los tratados una vez que sean publicados en España. Y también colabora a la comprensión del ordenamiento jurídico la doctrina reiterada que establezca el Tribunal Supremo sobre la aplicación o interpretación de una ley. Doctrina reiterada, vuelvo a plantear. La sentencia que dictó el Tribunal Supremo en el caso Garzón, el conocido como caso Garzón, es la única sentencia que hasta ahora se ha dictado en este sentido. Por tanto, tenemos que esperar nuevas sentencias y tenemos que volver a llegar al Tribunal Supremo, y en esta tarea estamos. En este sentido me parece importante, bueno, por ahí me estoy adelantando algunas preguntas que surgen de Maduro y que me van a hacer, pero, bueno, lo dejo por las dudas, si no, yo sé cómo tengo que terminar luego, lo diré. Por ahora lo que digo es que la querella argentina ha tenido una continuidad en España muy importante. La CEACUA, yo estoy aquí en representación de la CEACUA, bien, gracias. Aparte de ser abogado de la querella argentina, o por serlo, es una organización que se creó 2 años después de la querella argentina y que se fue extendiendo por todo el país. Tiene asociaciones en distintos lugares del mundo. Ha hecho gestiones entre diversos ayuntamientos para que voten en sus plenos
mociones de apoyo a la querella argentina. Más de 150 ayuntamientos lo han hecho. Pero no solo ayuntamientos, también parlamentos autonómicos, y esto interesa especialmente a la Asamblea de Madrid. El Parlamento de Andalucía, el Parlamento de Euskadi, el Parlamento de Barcelona, el Parlamento asturiano han votado mociones de apoyo a la querella argentina. Pero somos conscientes de que esta cuestión solamente podrá ser resuelta, como decía, en el territorio español por parte del pueblo español, por parte de los jueces españoles, por parte de las autoridades españolas. Y en este sentido se ha desarrollado también por parte de la CIACUA una línea de trabajo que ha impulsado que se presenten querellas en el propio Estado español, tratando de combatir esta doctrina que comenté del Supremo, afirmándose en la doctrina anterior del año 2007 y dando satisfacción a las víctimas. Ha sido tan tremenda la represión en este país que es difícil que haya un pueblo donde no haya una víctima del franquismo. Imaginemos qué luminoso sería el futuro si se pudieran investigar estos hechos en todos los pueblos por parte de los juzgados de cada uno de los pueblos. En esa tarea estamos. Hasta ahora 5 capitales de provincia, Cádiz, Zaragoza, Vitoria, Pamplona y Tarragona, donde, por cierto, Ciudadanos, la organización o el Partido Ciudadanos votó entusiastamente a favor de esto. En los demás casos se abstuvo. No sé si en algunos se opuso, pero en general ha tenido una actitud de abstención, aunque lo ha apoyado en algunos casos. Y además de estos 5 ayuntamientos, una cantidad muy importante de pueblos que llegan a 30 más o menos en este momento, han decidido en sus plenos interponer querella en relación con estos temas. Ya se ha hecho en la ciudad de Victoria, seguramente lo saben, por parte del Ayuntamiento de Victoria, por las Juntas Generales de Álava y la Diputación de Álava. Tengo que terminar. Bueno, como tengo que terminar, termino. Agradeciendo mucho que me hayan escuchado atentamente, por lo menos así lo sentí. Agradezco desde luego al Partido Socialista, al Grupo Parlamentario Socialista, por esta invitación que para nosotros es sumamente importante, y a los demás grupos parlamentarios por haberme escuchado con atención. Estoy dispuesto, dentro de mis limitaciones y que ya comenté, a dar respuesta a las preguntas que se me puedan plantear y también, si es posible, o si se cuadra, debatir con posturas con las que no esté de acuerdo. Así que bueno, muchas gracias.